Bien, entonces vamos a seguir hoy con sistemas lineales y lo que nos va a tomar hoy el tiempo es el cálculo de autovalores y autovectores, un tema muy importante en el análisis lineal, ¿sí? Porque cuando tengamos, por ejemplo, cuando procesos iterativos, generalmente los procesos iterativos lineales se pueden resolver con matrices y entonces vamos a querer el lugar de mayor cambio o de menor cambio y eso lo da los autovalores y autovectores, ¿sí? Entonces, ¿por qué es también importante? Porque uno también puede llevar a una función en R3, por ejemplo, una superficie, la puede llevar a aproximaciones lineales mediante el diferencial. Acordémonos que el diferencial es un operador lineal, ¿sí? Entonces se puede escribir matricialmente y entonces podemos aproximar, por el problema, como hicimos lo mismo, como hacemos en funciones de una sola variable, podemos aproximar a la función de dos o n variables por el diferencial. Entonces, es interesante ver dónde el diferencial nos da mayor información o menor información. Y eso nos da el autovector y el autovalor asociado, ¿sí?, a ese diferencial. Bien, entonces, vamos a comenzar. Bien. Entonces, una matriz, vamos a decir que vamos a tomar una matriz de n por n, ¿sí? Y asumimos que es semisimple. Esto quiere decir que tiene todos los autovalores y autovectores distintos. Entonces, vamos a decir que lambda 1 hasta lambda n son autovalores asociados, ¿sí?, tal que el módulo de lambda 1 es mayor o igual que el módulo de lambda 2, que es mayor o igual que el módulo de lambda n, ¿sí? Entonces, está escrito de una forma que va decreciendo en tamaño el autovalor, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí?, la idea básica es tomar un vector Q y formar una sucesión Q, A por Q, A cuadrado por Q, que converja al autovalor dominante, ¿sí? Esto que, o sea, acá tenemos que tomar como un valor inicial, ¿sí?, que en este caso es un vector inicial. Ese vector inicial justamente puede ser el autovector asociado y entonces ya el primer paso ya me daría, ¿sí?, el autovalor, o puede ser que no, ¿sí? Pero a la larga la idea es que, o sea, que ese Q sea tan cerca como el autovector asociado, que a la larga, ¿sí?, esta sucesión va a converger al autovector asociado, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué tenemos esa idea. Entonces, si tenemos
que B1 y Bn, que son los autovectores asociados al lambda 1 y lambda n, ¿sí? Como son todos distintos y son linealmente independientes, forman una base de Cn, ¿sí? Vamos a usar lo más general de los complejos. ¿Sí? Entonces, el vector Q se puede escribir como una combinación lineal de esa base de autovectores. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema? No conocemos ni B1, ni Bn, ni C1, ni Cn. ¿Sí? Sabemos que existe y se puede escribir como una combinación lineal, pero no la conocemos. ¿Sí? Pero vamos a suponer que elegimos un Q de tal forma que el C1 es distinto de 0. ¿Sí? Si es el autovector dominante, entonces es muy probable que tenga algo de C1, de B1, ¿sí? Entonces, es muy probable, hay pocas probabilidades que no tenga condiciones, ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad? Que justamente Q sea combinación lineal de B2 hasta Bn, ¿sí? No tenga ninguna componente de B1, ¿sí? Ese es el único problema, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tiene componente de B1, ¿sí? Entonces, A por Q, ¿sí? Se puede escribir como esto, que se puede escribir, ¿sí? Sabiendo que es una base de autovectores, me va a quedar C1 lambda 1 B1 más Cn lambda n Bn, ¿sí? A cuadrado por Q es igual a esto, ¿sí? Y así sucesivamente AJ por Q es igual a todo esto, ¿sí? Eso es sencillo, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea ahora? Suponemos, ¿sí? Que la componente C1 es diferente de 0, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a poder hacer es, si yo a esto, ¿sí? Si a esta expresión la divido por por este escalar, ¿sí? Porque yo a esta expresión la puedo dividir por este escalar, ¿sí? Todas las componentes que están acá me quedan menores o iguales que 1, ¿sí? Vamos a ver acá en detalle. A ver, cachito para arriba. Acá. Fíjense que tenemos justamente esta expresión, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar factor común lambda 1j, ¿sí? Si yo saco factor común lambda 1j, me queda esta expresión que tengo acá, la 532, ¿sí? Y esa expresión, ¿sí? Cada uno de los componentes, cada uno de estos componentes, ¿sí? Es menor que 1, ¿sí? Es menor que 1. Entonces, todo esto se me va a ir cada vez que yo aumente la potencia, cada uno de las componentes que acompañan a B2 y a Bn se me van a ir tendiendo a 0, ¿sí? Entonces solamente me va a quedar la componente esta, C1, B1, ¿sí? Como figura aquí, ¿sí? Yo puedo la norma de esto, ¿sí? La norma de esto me va a hacer esto que tengo acá y o sea, yo puedo sacar factor común el más grande de esto, que es lambda 2 sobre lambda 1j, ¿sí? Entonces, toda esta expresión me va a quedar limitado por por esta expresión, que va a ser el valor absoluto C2 por B2, por la norma de B2 más
el valor absoluto de Cn por la norma de Bn, todo eso multiplicado por lambda 2 sobre lambda 1j. Y sabemos que este término es menor que 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque los autovalores son, el lambda 1 es más grande que el lambda 2 en valor absoluto, ¿sí? Entonces esta expresión es más chica que 1, ¿sí? Entonces todo esto se me va a tender a 0, o sea, lo que estoy diciendo es que cuando yo vaya haciendo las iteraciones, ¿sí? A medida que aumente el j, el grado de la potencia, me voy a ir a hacer, el QJ se va a ir acercando a C1V1, ¿sí? Aunque todavía no lo conozco, ¿sí? Bien, con todas estas suposiciones, ¿sí? Con todas estas suposiciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Con todas estas suposiciones, lo que vamos a hacer es hacer el QJ me va a dar todo esto, ¿sí? Pero de vuelta, todavía no conocemos ni, lo que conocemos es el AJ, el A, el Q, pero el lambda J, el lambda 1J no lo conocemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a aproximar? ¿Sí? Y sabemos que esto va a converger a C1 por B1. ¿Sí? Como le decía, todavía no conocemos el lambda 1. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Una forma de hacerlo es haciendo esta sucesión, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es el QJ más 1 va a ser el A por QJ sobre sigma J más 1, ¿sí? Donde QJ es de norma 1, ¿sí? Y sigma J va a ser un escalar que vamos a definir, ¿sí? Por ejemplo, uno de los sigma J puede ser la norma de QJ más 1, ¿sí? O sea, la norma de AQJ, la norma infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El QJ más 1, ¿sí? Es A por QJ sobre S sigma J, donde S sigma J más 1, perdón, es la norma infinito de lo de arriba, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer son dos pasos en este caso, ¿sí? Primero, segundo, vamos a escribir. Lo que vamos a hacer primero lo que vamos a hacer es llamar Q, J más 1, ¿sí? Lo vamos a llamar A por Q, J, ¿sí? Eso por un lado. Primero lo vamos a llamar así, ¿sí? Después, ¿sí? Lo que hacemos, un segundo, vamos a ponerlo más arriba para no... Ahí está. Después lo que vamos a hacer es sigma, vamos a tomarlo como la norma, ¿sí? De Q J más 1 que habíamos definido recién,
norma infinito, ¿sí? Esta es la norma, no es la norma 2, sino la norma infinito, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es redefinir el QJ más 1. Entonces hacemos QJ más 1 va a ser igual a QJ más 1 dividido sigma, ¿sí? Esa es nuestra iteración. Bien, entonces, de acá, esto lo que va a hacer es, el efecto que produce esto es que la mayor componente de QJ es 1. Y cuando yo le aplique el A de vuelta, se me va a aproximar al autovalor, ¿sí? En esa componente, justamente la componente que vale 1. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver antes que esto un ejemplo, ¿sí? Para entender. Esto se llama el método de las potencias, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo que lo tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos esta matriz, ¿sí? 9, 1, 1, 2. ¿Sí? Y vamos a arrancar con el vector 1, 1. Entonces, el primer paso es hacer A por Q0, ¿sí? Que ese va a ser mi Q1, ¿sí? Que me va a dar 10, 3, ¿sí? 10, 3. Entonces, dividimos a este vector por el mayor componente, el mayor escalar de esa componente, que es 10. Entonces lo dividimos por 10 y acá me va a quedar 1 y me va a quedar 3 dividido 10, que me va a quedar 0,3. ¿Sí? Entonces, esta es mi primera iteración. ¿Sí? Ahora le aplico a esta Q1 le aplico A, ¿sí? Y en el valor que tengo acá, supuestamente se me va a ir acercando al valor asociado, ¿sí? Entonces de acá me va a dar 9,3. Ahora divido de vuelta todo esto por la mayor componente, que es 9,3, y me queda esto que tengo acá. Después aplico otra vez, ¿sí? Le aplico a Q2 le aplico A, ¿sí? Y me da, por ejemplo, que la mayor componente es 9,16, 9,17, ¿sí? Y así sucesivamente voy a ir aproximándome, ¿sí? Fíjense, haciendo esas iteraciones, se me va a ir aproximando a 9,140055, ¿sí? Y ese es el autovalor asociado, ¿sí? ¿El autovalor asociado a qué autovector? Bien, a este autovector, justamente al que me dio en la iteración anterior a esto, ¿sí? A la iteración 9. ¿Sí? Entonces, no solamente se va a acercar al mayor autovalor, ¿sí? Sino que se va a acercar también al autovector. Si yo miro la expresión, al autovector. ¿Sí? Bien, bien. Y acá, si quieren, está la iteración. ¿Sí? Acá hay una forma de iteración para esta matriz. ¿Sí? Justamente, fíjense, para esta matriz.
pero ustedes lo pueden hacer un poco más general, ¿sí? Fíjense que este algoritmo está escrito en MATLAB, ¿sí? Octave es la versión gratuita de MATLAB. Todos los algoritmos que hagan en MATLAB sirven en Octave y al revés, ¿sí? Lo que tiene el Octave que va un paso más atrás, ¿sí? Entonces, los últimos algoritmos de MATLAB, la última generación de algoritmos, todavía por ahí no están, pero seguramente el mes que viene ya van a estar, ¿sí? Pero estos son algoritmos comunes, típicos, entonces estos van a funcionar, ¿sí? Bien, entonces, muy bien. Con esto pudimos conseguir el autovalor más grande, ¿sí? Bien, pero hay una estrategia para conseguir los otros autovalores, que ¿cuáles son? Es el de la iteración inversa y estrategia shift con iteración inversa, ¿sí? Así se llama. ¿Qué es la iteración inversa? Si suponemos que A es no singular, porque tiene todos los autovalores distintos de cero, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si B es autovalor, si B es autovalor de A, si B es autovector de A de autovalor lambda, entonces B es autovector de A a la menos 1 asociado a lambda menos 1, ¿sí? Eso por un teorema. Entonces, si A y Rho pertenecen a los complejos, acordémonos que acá lo hicimos para general, para complejos, ¿sí? Pero se puede llevar a la parte real. Si B es autovector de A con autovalor lambda, entonces B es también autovector de A menos Rho por la identidad con autovalor lambda por la identidad, ¿sí? Entonces, usando estas dos propiedades, estos dos teoremas, vamos a poder encontrar todos los demás autovalores, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos directamente a la menos 1, ¿sí? El autovalor más chiquito pasa a ser el autovalor más grande, ¿sí? Y entonces puedo aplicarle el método de las potencias a la menos 1 y voy a encontrar el autovalor más chiquito, ¿sí? Y si yo quiero encontrar los otros autovalores, entonces tengo que buscar un Rho adecuado para que me dé ese autovalor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la iteración acá? La iteración es, ¿sí? Es la misma, pero la idea es invertir esa matriz, ¿sí? Para que lograr que ese autovalor sea el más grande, ¿sí? Porque si yo estoy haciendo que el Rho se aproxime a ese autovalor, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo que ese autovalor sea el más chiquito, ¿sí? Con esta condición, si yo este Rho lo elijo de tal forma que se me acerque al autovalor, ¿sí? Entonces ese autovalor va a ser el más chico de esta matriz, ¿sí? Y para que sea el más grande tengo que invertirla, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el método de las potencias, pero con la inversa de esta matriz, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, hacemos el QJ por esto y lo dividimos por el sigma J,
¿sí? Pero acá tenemos otro problema. El cálculo de A por ρ por la identidad a la menos 1. Eso es un problema, ¿sí? No queremos calcular inversas. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso de cálculo de inversa? Resolviendo un sistema lineal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver, ¿sí?, este sistema, ¿sí? Y luego vamos a hacer que el QJ más 1 sea ese QJ más 1 tilde sobre el sigma de sigma J más 1, donde sigma J más 1 es la norma infinito de ese QJ más 1 sombrero. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, a ver si acá hay un ejemplo, seguramente que sí. Acá está el ejemplo de estrategia inversa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero acá vamos, vamos a aproximar, o sea, vamos a hacer que la iteración sea más rápida, ¿sí? Nosotros, como vimos anteriormente, el autovalor asociado está cerca de 9, ¿sí? Entonces, vamos a usar la iteración shift más iteración inversa para llegar a ese autovalor más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a esta matriz A, la vamos a restar con 9 por la identidad, ¿sí? Y vamos a tomar el mismo vector inicial. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, vamos a recordar, segundo, que escribo acá, ahí está. Lo que teníamos que hacer es, vamos a achicar la letra. Lo que teníamos que hacer, entonces, en este caso, ¿sí? Achicamos la letra acá. Entonces, lo que teníamos que hacer era, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Era Q, ¿sí? Nuestra iteración era así. QJ más 1, QJ más 1 era igual, tenía que ser igual a, y acá vamos a ponerlo, a menos 9 por la identidad, todo eso a la menos 1, ¿sí? Dividido el sigma, ¿sí? Acá, perdón, acá me faltó multiplicar porque esto es una matriz. Y esto era por QJ, ¿sí? Entonces, sí, pero acá el problema era calcular esto a la menos 1, ¿sí? Entonces lo que se hacía es reemplazar, ¿sí? Se reemplaza este problema, entonces se reemplaza por, primero, ¿sí? Nosotros lo que conocemos es A menos 9 por la identidad y conocemos el QJ, ¿sí? No conocemos la inversa, ni conocemos el QJ más 1, ni el sigma. Entonces lo que hacemos es, entonces,
A ver si me deja escribirlo así. No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, entonces vamos a resolver. Primero, sí, resolvemos el sistema y acá hacemos, si no conocemos esto, pero podemos hacer así, A menos 9 por la identidad, ¿sí? Y acá la incógnita va a ser el QJ más 1, ¿sí? Igualado al QJ. Y resolvemos esto y conocemos, vamos a ponerle acá prima, ¿sí? Entonces acá prima. Y conocemos, entonces, Q prima J más 1. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, lo que hacemos, ¿sí? Es tomamos sigma como la norma infinito de este Q prima J más 1, ¿sí? Y lo que hacemos, entonces, que QJ más 1 va a ser igual a Q prima, ¿sí? De J más 1 sobre sigma. ¿Sí? Esto es nuestro procedimiento. Entonces vamos a ver. Nosotros tomamos como valor inicial esto, resolvemos este sistema y tenemos el Q, este sombrero Q1, que el Q1 es esto, ¿sí? Ahora lo que hacemos de esto, ¿sí? Es tomar la mayor componente y dividir todo por la mayor componente, ¿sí? Y acá tomamos el mayor componente es 8 y lo dividimos, entonces nos queda, la primera componente nos queda 1. ¿Sí? Ahora, con este nuevo vector, resolvemos de vuelta este sistema, ¿sí? Resolvemos este sistema y tenemos nuestra Q2 sombrerito. Nuevamente tomamos el mayor valor y dividimos todo eso y nos queda, ¿sí? Esto. Fíjense que ya de entrada empieza a fluctuar mucho. De 9 pasamos, ¿sí? Por ejemplo, perdón, acá de 8 pasamos a 7,125, ¿sí? Vamos fluctuando mucho. Fíjense también, ¿sí? Que acá conviene la descomposición LU para resolver estos sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a ir resolviendo varios sistemas, ¿sí? Entonces, nos conviene ya tener la descomposición LU de A menos 9 y la identidad, ¿sí? Porque en cada iteración vamos a tener que resolver un sistema de esta forma, cambiando el valor de B.
¿sí? Entonces, si seguimos así, ¿sí? Después de, acá tenemos, ¿sí? Fíjense, después de 5 iteraciones, el autovalor asociado es 7,1405, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿pero cuál es el autovalor? ¿Sí? Es 9, fíjense que al principio nos daba 9, ¿sí? Acá arriba, vamos acá arriba, ¿sí? El autovalor, autovalor asociado es 9,1405 en 10 iteraciones, ¿sí? En 10 iteraciones. Hay que ver entonces cuál es el autovalor asociado a el autovalor de norma máxima asociado a, a esta matriz. Y este autovalor es fácil, ¿no es cierto? Es calcular, es 9 menos, vamos a ponerle X, ¿sí? 9 menos X por, acá entonces es 2 menos X, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Y acá entonces el autovalor asociado, vamos a ver cuál es. Esto me da entonces X al cuadrado, X al cuadrado, ¿sí? Y acá me daría 9X menos 11X, ¿sí? Entonces, más 18, ¿sí? Menos 1, menos 17. ¿Sí? Que esto es igual a X al cuadrado, ¿sí? Menos 11X menos 17. Más 17, perdón. Vamos, y ustedes, si puede alguien hacer cuáles son las raíces de este polinomio, para ver cuál es el verdadero autovalor. A ver, y me lo puede comunicar. A ver, Wolfram Alpha. Entonces tenemos acá, a ver, yo ya les digo. Ok,
Claro, es 9,14. Sí, el verdadero valor es 9,14. ¿Sí? 9,14 es 1/2 por 11 más raíz de 53. ¿Sí? Entonces, el autovalor asociado, en este caso, es 9,1405. ¿Sí? Entonces, acá debe haber un problema de, claro, o sea, este está bien, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí me faltaba un paso, perdón. Entonces, el método de iteración shift con iteración inversa, con el 9 como RO, ¿sí? Me da 7,1405. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos acá es que, ¿sí? Esta propiedad, ¿sí? Que A menos 9 por la identidad a la menos 1 dividido esto, ¿sí? Es igual a 7,14. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿sí? Resolviendo esto, ¿sí? O sea, esto lo que tengo que hacer es, resolviendo este sistema, tendríamos que, tendríamos que hacer esto, ¿sí? Tendríamos que decir 1 dividido, acá, entonces, lambda 1, lambda 1 menos 9, ¿sí? Esto tiene que ser igual a, ¿sí? 7,140055. ¿Sí? Y entonces acá tenemos que despejar el lambda. Entonces lo que tenemos que hacer es, entonces, 1 sobre, ¿sí? 7,140055, ¿sí? Tiene que ser igual a, entonces en este caso, ¿sí? Lambda, sí, lambda menos 9, ¿sí? Y entonces de acá tendríamos que todo esto más 9 más 9 es igual a lambda 1. Escribí todos los lambda diferentes. ¿Sí? Y ahí obtenemos entonces el valor de nuestro autovalor asociado.
¿sí? O sea, la iteración inversa, no solamente tenemos que hacer esta iteración, sino que a lo último, cuando decimos frenamos acá, entonces tenemos que volver para atrás, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, el número de operaciones aquí es, por ejemplo, si yo multiplico A por QJ, tiene 2n² operaciones y la normalización del vector. ¿Sí? Y en total, si yo hago m iteraciones, tengo 2n² por m operaciones. La iteración inversa, ¿sí? Y iteración shift, se llama shift porque le resto o le sumo algo. Tiene 2/3 n al cubo operaciones de la descomposición LU, después 2 a la n² operaciones por cada iteración, ¿sí? Y eso nos lleva a un orden de n al cubo iteraciones, ¿sí? Pero bien, vamos a ver otra forma de calcular los autovalores, ¿sí? Que en este caso vamos a calcular todos los autovalores juntos. ¿Cuál es el problema de este método iterativo para calcular los autovalores todos juntos? Es que es muy lento. Es muy lento. Se llama descomposición, método QR, que viene por la descomposición QR. Entonces, lo que tenemos es que dos matrices se dicen semejantes si existe una matriz S no singular tal que B es igual a S a la menos 1 por A por S, donde S vendría a ser el cambio de base. ¿Sí? Entonces, dos matrices semejantes tienen los mismos autovalores. Entonces, suponemos que A y B son semejantes. Si B es un autovector de A con autovalor lambda, si solo si S a la menos B por S a la menos 1 es autovector de B de autovalor lambda. ¿Sí? Eso se ve de estas operaciones. Bien, entonces lo que tenemos es la descomposición del teorema de Schur, ¿sí? Que es muy interesante, que da la existencia. Si A pertenece a una matriz cuadrada, existe una matriz unitaria, ¿sí? ¿Qué significa unitaria? Que tenga, que sea de norma, cada vector columna sea de norma 1, y una matriz triangular superior tal que pase eso. O sea, lo puedo llevar a una semejante triangular superior. ¿Sí? Bien. El método QR es muy sencillo de escribir, pero tarda. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es comenzar con la matriz inicial es la matriz que tenemos. Y generamos la descomposición, ¿sí? De la siguiente forma. Ahora, a la matriz A0 la descomponemos como, obtenemos la descomposición QR de esa matriz. ¿Sí? Obtenemos la descomposición QR de esa matriz. Y después lo que hacemos es, a la siguiente iteración, hacemos al revés. Si A0 lo podemos escribir como Q0 por R, entonces a A1 lo voy a escribir como R0 por Q0. ¿Sí? Vamos a hacer la operación inversa.
¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros esto, ¿sí? Entonces vamos a lograr que AM y, o sea, que la iteración y una iteración y la que sigue vayan a ser semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo hago la cuenta acá, yo tengo, vamos a hacer A, vamos a ponerle, como dice ahí, A M menos 1, ¿sí? Es igual a U M por, este, por R. Bueno, no me quiere agrandar esto. Por R M. ¿Sí? ¿Está bien? Pero voy a poner así. Ah, perdón, vamos a poner así. Vamos a poner así y vamos a poner al revés. Entonces, R, U. ¿Sí? A ver si nos permite agrandar esto. Oh, bueno, yo quiero agrandar esto, no, chica. Bueno, entonces, vamos a agrandarlo un poquito más. Perdón que no se puede alargar, no sé por qué no me deja alargarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que si yo escribo, ¿sí? Si yo acá tenemos esto, ¿sí? Entonces, si yo, en este caso, multiplico, pero, bueno, no me lo quiere hacer. Disculpen, vamos a verlo acá porque no me deja agrandar. A ver, acá está bien explicado también. A ver, vamos a cerrar esto. Entonces, acá estamos, semejantes. Un segundo, que acá esto es real.
Está bien. Bien, acá estamos. Después de esto. Función de Heisenberg. Bueno, a ver, cheque, no. A ver. A ver. Acá. Algoritmo QR. Sí, como le decía, entonces, si yo a m-1 lo tomo como la descomposición QR y a la siguiente iteración la hago al revés, hago la multiplicación pero al revés, entonces vamos a lograr, ¿sí?, que AM y AM-1 sean semejantes, ¿sí? Porque si yo acá en si yo tengo que AM es igual a esto, ¿sí? Entonces, justamente, si yo pongo acá AM-1, el RM puede ser escrito, el RM puede ser escrito como Q a la menos 1 por AM a la menos 1, ¿sí? Y entonces, acá me va a figurar, eh, ¿sí? Este RM lo puedo llevar de acá, entonces de acá puedo tener que Q a la menos 1, Q a la menos 1 por A, vamos a ponerle Q a la menos, sí, Q a la menos 1 por AM, ¿sí? Es igual a RM, ¿sí? Vamos a ponerle QM. ¿Sí? Entonces, esto lo que tengo acá, lo puedo reemplazar. Lo puedo reemplazar acá, ¿sí? Y entonces me queda que AM y AM-1 son semejantes, ¿sí? Entonces, estas iteraciones, cada una de estas iteraciones van a tener autovalores, los mismos autovalores, ¿sí? Esto es porque van a ser semejantes. Entonces, ¿cuál es la iteración acá? Es, primero, hacer la descomposición QR de la matriz y hacer que la iteración que sigue sea la multiplicación al revés, ¿sí? Va a ser R por M. Después, a esa nueva iteración le vuelvo a calcular la descomposición QR, ¿sí? Y a la siguiente hago R por M, ¿sí? Entonces, acá hay que hacer dos pasos, ¿sí? Entonces, en cada iteración, eh, debemos hacer primero descomposición QR.
¿sí? Y segundo, hacer la iteración siguiente, R por Q, ¿sí? Y nuevamente entramos en un loop. A esa nueva iteración hacer la descomposición QR y a la siguiente hacer R por Q. Y así, ¿sí? O sea, tenemos que hacer dos pasos. Entonces, acá tenemos la A0 va a ser el A, ¿sí? Hago la descomposición QR de esa A, ¿sí? De ese A0, y el A1 va a ser R por Q, ¿sí? A esa nueva A1 la tengo que descomponer de vuelta como QR, ¿sí? Y nuevamente hacer A2 va a ser R por Q, ¿sí? Después a esa A2 le hago la descomposición QR y a la A3 hago R por Q. Y a la 3 de vuelta hago la descomposición QR y a la A4 me va a hacer SR por SQ, ¿sí? Y así, sucesivamente. Esto lo digo porque muchas veces en los finales tomo algún ejercicio que hagan alguna iteración QR y no entienden cómo hacerla. Entonces, en cada clase se lo repito, ¿sí? O sea, presten atención, ¿sí? Porque eso se lo recalco y cuando cuando van al final o al parcial, yo se los digo, yo esto se lo recalqué, ¿sí? Escuchen, ¿sí? Entonces, presten atención cómo se hace. Bien, entonces, como todas las matrices son semejantes, todas tienen los mismos autovalores, ¿sí? Pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? Esta matriz va a converger, las iteraciones estas van a converger a una triangular superior donde los elementos que están en la diagonal son los autovalores, ¿sí? Y si A es una matriz ermitaña, entonces las iteraciones también van a ser ermitañas y la matriz va a converger a una diagonal, ¿sí? Y hay, como decía, hay más razones, pero acá vamos a poner dos razones donde el algoritmo es ineficiente. Una, que el costo de la descomposición QR en cada iteración es muy caro, ¿sí? Y otra es que la convergencia es muy lenta. La ventaja es que nos da todos los autovalores de una, ¿sí? Pero bien, hay una forma de reducir la cantidad de operaciones, ¿sí? Que es hacer una transformación a la A, que es llevarla a una matriz Heisenberg. ¿Cuáles son las matrices Heisenberg? Las de esta forma. La que tiene la subdiagonal, ¿sí? Es una matriz triangular, pero triangular con la subdiagonal. No triangular superior estrictamente, sino que también la subdiagonal es diferente de cero y lo demás son cero, ¿sí? Es muy parecido a la descomposición QR, pero con un grado menos, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos inicialmente reducir a la matriz A
a una Heisenberg superior, ¿sí? Porque también está la Heisenberg inferior. Entonces, si podemos reducir a una Heisenberg superior, entonces el método QR preserva esta propiedad de Heisenberg, ¿no? Entonces, si la matriz es Heisenberg, entonces las sucesiones por QR van a ser Heisenberg, ¿sí? O sea, van a tener esta forma. Y estos, la subdiagonal inferior va a tender a cero muy rápidamente y me va a quedar justamente la diagonal, ¿sí? Sola. ¿Sí? Entonces, y se reduce a una potencia menos. Acordémonos que el costo computacional, ¿sí? El costo computacional es de n al cubo operaciones, ¿sí? Y si la llevamos a una Heisenberg, nos queda n al cuadrado de operaciones. Lo mismo que nos ocurre con el método de Schiff, con el método de las potencias y iteración inversa con Schiff, ¿sí? Y si la matriz es hermitiana, nos resulta n operaciones, nada más. Es mucho más. Hermitiana es que sea conjugada y simétrica, ¿sí? Bien, la clase que viene vamos a ver el algoritmo para llevarla a una Heisenberg, que aquí está, ¿sí? Aquí está, vamos a verlo ahora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos una matriz por bloque, la vamos a definir así, ¿sí? Entonces la voy a premultiplicar por una matriz de esta forma, donde la primera fila la voy a dejar como está. Entonces, ¿cómo pongo que la primera fila la dejo como está? Voy a ponerle 1 y ceros, ¿sí? Entonces, eso se me va a mantener la primera fila. Y lo demás le voy a hacer 0 por Q. O sea, no va a tener nada de la primera fila, pero la segunda, voy a descomponerla con la segunda fila, donde este Q lo que va a hacer es que a este B, ¿sí? Lo lleve a una forma así, o sea, un reflector de Householder. El Q va a ser un reflector de Householder, ¿sí? Entonces Q va a ser un reflector de Householder que me va a hacer esto, ¿sí? Entonces la operación, ¿sí? Que acá voy a llamar a un medio, ¿sí? Va a ser esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces para que sea semejante, la voy a premultiplicar, la voy a multiplicar por delante por esa misma Q, ¿sí? Y vamos a ver qué obtenemos. Si multiplico por esa Q, ¿sí? Acá, entonces, me va a quedar, vamos a ver. Lo que estoy diciendo es, si yo acá la pongo acá, esta Q la pongo acá, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que la primera columna va a quedar como está, ¿sí? La primera columna va a quedar como está, ¿sí? Y el resto, ¿sí? Me va a quedar, por ejemplo, acá me va a quedar arriba, ¿sí? Esta me va a quedar CT por el 0 más, acá, perdón, A1, me va a quedar A1 por 0 más CT por Q1, ¿sí? Q1 sombrerito. Entonces acá arriba me va a quedar CT por Q1 sombrerito. Y abajo me va a quedar, ¿sí? Este vector, ¿sí?
este vector por este otro vector. Entonces, este vector por 0 más, ¿sí? Y acá va a ser esto por Q1. A ver si es lo que digo yo, ¿sí? Claro, ¿ven? Es esto por Q1, que me va a quedar una nueva matriz, y entonces acá la voy a estar triangular inferior. ¿Sí? Y así sucesivamente voy a ir haciendo las que me quede triangular inferior. Acá está el algoritmo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si quieren, esto hace que se reduzca Heisenberg superior, ¿sí? Entonces, de acá lo que vamos a hacer es tomar el beta como el máximo, ¿sí? Este, de la, de las columnas, ¿sí? A partir de la subdiagonal, ¿sí? Después, lo que vamos a hacer que el gamma, gamma K lo voy a poner como 0, y lo que vamos a hacer es esta operación desde la n más 1 columnas, de k más 1 columna hasta la n, ¿sí? Perdón, de la k más 1 fila hasta la n, en la columna K, lo voy a escribir como esto. Después voy a calcular la norma de esto, y así vamos a ir armando nuestra Q, y vamos a multiplicar y premultiplicar por esa Q, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver la clase que viene, no se preocupen. Tómense la idea de cómo se resuelve cómo se calcula la descomposición Heisenberg, ¿sí? Entonces, lo que se hace es una idea muy similar a la descomposición QR, pero con un grado menos, ¿sí? Bien, entonces vamos a terminar por aquí. Entonces, la clase que viene vamos a terminar con las ideas de álgebra lineal, y vamos a entrar en el último tema de la materia, que es resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Dudas, comentarios? Gracias, David, no lo había visto. Muchas gracias por calcular las raíces. Bueno, Cintia, Belén, muchas gracias. Nos vemos a las 12, Belén. Nos vemos, Lucas. Nos vemos, Jerónimo. Adiós, Cintia, nos vemos. Nos vemos, Florencia. Nos vemos, Ricardo. ¿Se entendió? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Matías, ¿dudas? ¿Consultas?
Bueno, nos vemos más tarde entonces. Hasta luego.